Bueno, muy buenos días, siendo las 8:29 y 48 de la mañana, iniciamos esta emisión número 229 de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Muy buenos días a todo el magisterio de Colombia que nos sigue a esta hora del día. Una semana bastante agitada que entraremos ahora a abordar y analizar. Muchas gracias a Kelly, nuestra asistente técnica, y por supuesto decirle pues a todas las compañeros y compañeras las dificultades que hemos tenido para acceder hoy al centro de la ciudad para poder emitir en directo. La razón, ya vienen los otros compañeros tratando de salvar los obstáculos que hay para poder llegar a la emisora, de tipo de tráfico, tránsito, etcétera. Bueno, nos pueden en este momento recordarles que pueden sintonizarnos por varios medios, 1400 AM, emisora Mariana, por el Facebook Live en Renovación Magisterial y también por la emisora Mariana, www.emisoramariana.org. Recuerden que todos nuestros audios se encontrarán en el canal de YouTube, en Radio Encuentros Pedagógicos y también por nuestra página electrónica www.renovacionmagisterial.org. Y también síganos en Twitter, @encuentrospedac, @renovacionmac. Bueno, vamos a iniciar hoy con la entrevista. Estamos ya en directo con el compañero Fabio Arias Giraldo, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, quien se dirige en este momento al Comando Nacional de Paro. Fabio Arias, buenos días, compañero. Bueno, a usted, Miguel, buenos días, y a todos los maestros y maestras y demás oyentes de Encuentros Pedagógicos. Bueno, evidentemente hemos estado en una semana absolutamente trascendental para la vida política del país y también obviamente para las aspiraciones sociales de millones y millones de colombianos. Bueno, empecemos entonces como por partes, Fabio. En primer lugar, digamos, el balance del día 21 de noviembre. Yo creo que es lo primero que hay que desarrollar y enfatizar por parte del Comando Nacional de Paro y por parte pues de toda la población, el movimiento obrero y social. Bueno, el Comité Nacional de Paro, sí, expidió una declaración el mismo día 21, haciendo como un breve balance. Todavía nos faltan muchos detalles. Y en ese breve balance, lo que dice el Comité de Paro es que hubo movilizaciones en más de 500 municipios del país. Hubo marchas. Todo el país se movilizó ese día. La ciudadanía en general, sí, más allá de su organización social y política en la cual milite o en la cual esté vinculado, estuviera o no convocado por esa organización, terminó exactamente entendiendo que esta era una buena oportunidad para expresar toda esa inconformidad, toda esa rebeldía acumulada de muchos años en nuestro país por una política de unos élites que verdaderamente nos han llevado a la situación precaria en que hoy andamos, y que el presidente Duque, que presuntamente lo eligieron para que le enderezara el camino a esto, definitivamente lo único que ha hecho es profundizar todo. Entonces, la movilización nosotros tenemos que registrar es que es absolutamente trascendental. Yo creo que es un hecho histórico de la movilización social en Colombia. Aquí se decía que la movilización más importante que había hecho el país, que además fue muy significativa también en su momento y tuvo su importancia, fue la movilización del año 2008 contra las FARC. Y esa fue muy grande, pero esta rebasó absolutamente esa situación que había, por lo menos en la idea de muchas personas. Inclusive desde el punto de vista de la participación ciudadana, esta movilización es mucho más grande que la del paro cívico nacional del año 77. De tal manera que nosotros, por lo menos desde el Comité de Paro, estamos muy reconfortados con la respuesta de la población, de la ciudadanía, y de esa manera nuestro registro inmediato es que el éxito es
el balance es una movilización exitosa como nunca la habíamos hecho, y evidentemente es un clamor nacional, y el gobierno nacional tendrá necesariamente que responder a esta circunstancia nueva que ha generado la movilización social hoy en Colombia. Bueno, Fabio, el comité de paro en efecto emitió la declaración al final de la jornada, pero ha habido dos intervenciones, dos alocuciones del presidente Duque. Creo que sería muy importante, y en medio de esas dos alocuciones del presidente Duque ha habido una rueda de prensa del Comité Nacional de Paro ayer en la mañana, y también ha habido una declaración, el ejercer el derecho a réplica por parte de la bancada alternativa parlamentaria, la bancada de oposición. Entonces miremos qué le deja al país las intervenciones del presidente Duque frente al paro nacional del 21 de noviembre. Hombre, las dos intervenciones de Duque lo único que hace es constatar una y otra vez la desconexión total de este gobierno con la población, con la ciudadanía, con la situación del país. Yo creo que no puede suceder lo que sucedió el día 21 de noviembre, y el gobierno en la primera alocución y en la segunda repite y repita lo mismo, sí, el tema del vandalismo, el tema de la violencia, el tema exactamente de que van a establecer medidas de seguridad y toda esa cuestión, se la han pasado todo el tiempo, y el día que presuntamente tenían que responder a la inseguridad presuntamente de los violentos, no aparecieron por ninguna parte. Esto es una maniobra del gobierno, absolutamente del gobierno, para tratar exactamente de desprestigiar y seguir estigmatizando como lo hizo durante 15 días antes de la movilización del 21 de noviembre, respaldada obviamente por su partido de gobierno, el Centro Democrático, y su jefe Álvaro Uribe Vélez, que dijeron que éramos anarquistas y violentos y que correspondía a una conspiración desde el Foro de Sao Paulo. Todo eso al final terminó siendo de que evidentemente no era cierto, y por eso repito, hicieron 1000 programas y planificaciones presuntamente para que no hubiesen las violencias, y el día que se terminaron todas las marchas en todo el país, especialmente en Cali y Bogotá, aparecen los violentos y la policía no está por ninguna parte. Cuando no, es la policía la que incita a los manifestantes, como lo hizo aquí en Bogotá con la movilización que estaba en la Plaza de Bolívar, que sin mediar exactamente ninguna circunstancia procedió exactamente a gasearla, que fue lo mismo que sucedió ayer en el cacerolazo en la Plaza de Bolívar, etcétera, etcétera. Bueno. Y lo segundo, ¿sí? Bueno, Fabio, creo que lo que tenemos en Colombia es una situación muy buena y muy positiva desde el punto de vista económico y social. Es decir, no he entendido que el reclamo es ese. Entonces, sigue siendo un gobierno y un presidente totalmente desintonizado con esa situación. Bueno, dos asuntos me parece clave también. Uno, la declaración de la bancada de oposición, más que la declaración, es la réplica de la bancada de oposición parlamentaria que se da en el día de ayer, desafortunadamente mal editada a la hora de transmitirla por la televisión, muy extrañamente, y en ese orden de ideas, la importancia del derecho a la réplica que ejerció la bancada parlamentaria de oposición frente a las declaraciones, o por lo menos de la primera declaración del presidente Iván Duque a propósito del 21 de noviembre. ¿Qué opinión tenemos sobre el particular? Bueno, evidentemente es muy importante la réplica de la bancada alternativa. Nosotros desde el Comité de Paro saludamos muy positivamente que esa declaración haya sido compartida con el Comité Nacional de Paro. Como se darán cuenta quienes la hayan visto, la locución estaban los representantes de las diferentes bancadas alternativas de los partidos que hacen parte de ella, pero adicionalmente estaban representantes de las diferentes organizaciones sociales que componen el Comité Nacional de Paro. De tal manera que eso lo que está diciendo es que tenemos exactamente una unidad frente a los reclamos que se están haciendo desde el Comité Nacional de Paro y de la presencia, obviamente, en el paro del 21 de noviembre. De tal manera que esa locución debe ser muy bien recibida por el país, hace parte de lo que el Comité Nacional de Paro ha venido insistiendo, y por tal motivo saludamos muy positivamente esa decisión y esa réplica tomada por la bancada alternativa. Bueno,
el otro hecho, el cacerolazo. Yo creo que este es un hecho muy importante. Pero Miguel, déjeme decir una cosa. Claro, claro, Fabio. En la rueda de prensa el Comité Nacional Pro Defensa correcto. repitió exactamente lo que habíamos dicho en la primera declaración del balance del Comité Nacional de Defensa, de Comité Nacional de Paro del 21 de noviembre, y era que nosotros solicitábamos de inmediato una reunión con el gobierno nacional para que todas esas expresiones sociales que tenemos presencia en el Comité de Paro, que fue quienes lo convocamos, que fue quienes exactamente terminaron participando. Ahora, afortunadamente, por mucha más gente que terminó aceptando eso, que el presidente de la República se reuniera con el Comité de Paro. Y desafortunadamente en las dos alocuciones presidenciales, el presidente Duque habla de diálogos generales, etéreos, que se va a reunir otra vez en las regiones, es decir, va a seguir haciendo allá sus consejos comunitarios. Sus consejos comunitarios, exactamente, al estilo de Uribe, pero no va a tener una respuesta frente a quienes hemos hecho el reclamo y quienes preparamos de alguna manera, obviamente con la participación amplia y ciudadana, no nos arrogamos pues el único derecho de ser los únicos representantes, pero mínimamente sí debería establecerse esa primera reunión con el presidente para ver cómo es que le va a responder a los colombianos y no disolverlo en 1000 reuniones y en 1000 consejos comunitarios que, como todos sabemos, no terminan en nada. Así es decir, aquí no nos van a confundir otra vez con diálogos etéreos, como dice el compañero Fabio. Aquí hay un Comando Nacional de Paro y por supuesto en ese orden de ideas hay que seguir el ejemplo de la bancada de oposición. La bancada de oposición se refirió y se remitió al Comando Nacional de Paro y la interlocución tiene que ser con el Comando Nacional de Paro, no puede ser miles y miles de consejos comunitarios, no se puede desconocer el carácter de interlocutor válido que hoy tiene, por supuesto, el Comando Nacional de Paro y la suma de todas las organizaciones, porque esto fue, como dijimos y lo habíamos advertido, Fabio, ya no fue un paro del movimiento sindical, sino fue una movilización de toda la ciudadanía por la paz, la democracia y por supuesto por el trabajo digno, por la supervivencia del Estado Social de Derecho que hoy defendemos mucho más. Bueno, el otro tema clave es el tema del cacerolazo, ¿no? Es decir, yo creo que este es un asunto muy importante que se está desarrollando inmediatamente. Terminó el paro nacional, y que una vez se intentaron convertir y resaltar los hechos violentos, la ciudadanía salió a un cacerolazo. Bueno, ¿cuál es la opinión tuya sobre el particular? Bueno, primero resaltar exactamente la creatividad, la innovación y obviamente el ánimo positivo de la población, de la ciudadanía, sin que nadie convocara ese evento del cacerolazo el día 21 de noviembre en la noche. Sí, amplios sectores de la población en Bogotá, de quienes habíamos estado en las movilizaciones y de quienes no habían podido asistir por múltiples razones, salieron a las calles, salieron a las calles, a las ventanas de sus casas, a los balcones o simple y llanamente a sus conjuntos a hacer el cacerolazo, a hacer exactamente sonar las cacerolas de sus cocinas, señalándole al gobierno exactamente que le daban pleno respaldo a todo lo que estaba sucediendo y adicionalmente también una expresión también para decir que todo esto lo podemos hacer sin violencia, pero es evidente que el cacerolazo es una actitud espontánea de la gente que muestra exactamente el fervor y el consenso que hoy tiene esta movilización nacional contra este gobierno y que desafortunadamente no sigue atender. Y que al otro día, por diversas redes y sabiendo exactamente el buen suceso del día anterior, de la noche anterior aquí en Bogotá,
por las redes empezaron a aparecer unas invitaciones a unos cacerolazos, incluido el senador Gustavo Petro también empezó a trinar, y entendemos la audiencia que tiene el senador Gustavo Petro en esta situación, y el Comité Nacional de Paro, sí, resolvió entonces respaldar esa convocatoria también del cacerolazo a las 5 de la tarde en el día de ayer en todo el país, cosa que se cumplió exitosamente también, hay que decirlo, solamente con el lunar negro de aquí de Bogotá, sí, en el cual una estrategia de terror y de zozobra montada por el mismo gobierno, tanto nacional como distrital, es decir, Duque y Peñalosa se pusieron de acuerdo. Primero, inmediatamente desalojaron a punta de gases, de muy efectiva chorros, la policía para desalojar de agua, 30.000 de bolillazo manifestantes. físico a quienes en ese momento desarrollaban en la Plaza de Bolívar una manifestación pacífica, civilista, democrática, insistiendo exactamente en los reclamos de la población y en la exigencia que el gobierno atienda sus peticiones. Sin embargo, pues, empezó una ola allí de terror que se fue desarrollando a lo largo y ancho de las diversas comunidades que salieron a hacer sus cacerolazos, y terminamos desafortunadamente en un triste episodio de un toque de queda, que son las premoniciones de lo que nos quiere hacer ver el gobierno, que se comporta exactamente con una actitud fascista, y es volver a los viejos tiempos del estado de sitio, llamados hoy estados de excepción. Pero es lo mismo desde el punto de vista político, es decir, a limitar y restringir las libertades ciudadanas. Eso fue lo que pasó ayer aquí en Bogotá, es lo que ha pasado en Cali. Y el terror y la zozobra la terminan es provocando ellos inmediatamente, como ha quedado demostrado en múltiples videos que en las redes sociales hoy circulan. Afortunadamente existe eso para demostrar de que en eso está involucrado directamente los órganos militares del Estado, la policía y el ejército, y por eso nosotros, la ciudadanía, no nos podemos dejar seguir confundiendo. Nosotros estamos en una movilización constitucional y legal, es nuestro derecho a la protesta, la hemos hecho de manera pacífica, de manera civilista, de manera democrática, eso sí, indignados, por supuesto, porque estamos indignados por todas estas circunstancias, pero no podemos hacer que el terror termine proliferando y justificando acciones como un estado de conmoción interior, que es lo que pretende el gobierno de Duque para poder proceder contra las direcciones de los movimientos y obviamente contra la ciudadanía en general. Bueno, llama mucho la atención que se pueda disolver una manifestación pacífica, una concentración pacífica del cacerolazo de 30.000 o de 20.000 personas en la Plaza de Bolívar y disolverla en 5 minutos, pero no se pueda controlar con el ejército a 300 vándalos, entre comillas, en las calles de Bogotá tratando de agredir a las comunidades en sus residencias. Es muy extraño. Ayer viendo la escena, Miguel, 300 personas, todo el ejército, y no los podían detener, pero disolvieron en 5 minutos de manera muy efectiva la Plaza de Bolívar, que lo único que tenían los manifestantes eran las cacerolas. Bueno, vamos para el Comando Nacional de Paro, ¿no? Para el Fabio. Comité Nacional de Paro. 9 de la mañana, estaremos muy pendientes. Fabio Arias. ¿Me deja decir algo adicionalmente? Pero por Miguel? supuesto, Fabio, este programa tiene que ver con lo del 21 de noviembre. Hombre, dos cosas. Primero, mañana se cumplen los 3 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Sí? Yo creo que el país debe registrar que inclusive parte de esta movilización social es parte exactamente de una especie de apertura democrática que pudiéramos haber tenido sobre el tema de la violencia, a la cual hoy nos quiere regresar Duque, y por eso es tan importante persistir, insistir en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces mañana estaremos obviamente conmemorando y celebrando, por qué no decirlo también, los 3 años del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y obviamente que saludamos y respaldamos especialmente al partido de las FARC por mantenerse exactamente en esa política, persistir en el cumplimiento de los acuerdos, no desesperarse frente a los incumplimientos que este gobierno hace, y no solamente los incumplimientos, sino las acciones en contra del acuerdo de paz. Lo otro es que hay una movilización de mujeres en el Día de la No Violencia contra la Mujer, el 25, el día lunes,
y estamos llamando y convocando desde el Comité Nacional de Paro a que este día también, en medio de esta celebración, de esta conmemoración, podamos exactamente también expresar nuestros descontentos contra la violencia de la mujer, pero también contra la violencia del gobierno hacia los ciudadanos. Será en todo el país, y aquí en Bogotá habrá una movilización a partir de las 4 de la tarde desde el Planetario Distrital. Bueno, Fabio, muchas gracias, un abrazo, estamos pendientes de las orientaciones del Comando Nacional de Paro que se reunirá del Comité Nacional de Paro que se reunirá a partir de las 9 de la mañana del día de hoy. Bueno, gracias, Fabio, un abrazo.